¿Quiénes fueron los hititas? ¿Qué pueblo fue este, que dominó una gran extensión de tierras y tenía un sistema legal muy avanzado para su época? Bienvenidos a Infomegalia, mi nombre es Lucas Melo y si así como yo eres un aficionado por historias del pasado, este es tu canal y esta es tu serie. El pueblo hitita por mucho tiempo fue ignorado por los historiadores e incluso desacreditado debido a que hasta hace poco tiempo la única referencia que se tenía de esa nación era por las historias relatadas en la Biblia. En ese libro, los hititas son citados hasta 47 veces y son descritos como un pueblo poderoso, siendo capaces de hacer frente a las grandes naciones de la época, equiparándose al propio Egipto. Pero hasta hace un poco más de un siglo, tanto los críticos de la Biblia como los historiadores menos escépticos negaban su existencia o simplemente decían que, si existieron, no pasaban de un clan inexpresivo y que jamás hubo tal gran imperio. Todo ese escepticismo se debía a que no se tenía ninguna evidencia arqueológica de que tal poderoso imperio había existido. Sin embargo, la forma tan literal en que la Biblia narraba las historias sobre los hititas parecía referirse a un pueblo que había sido real. Fue en 1876 cuando el panorama histórico empezó a cambiar a favor de los que sí creían en los relatos bíblicos acerca de los hititas. Archibald Henry Sayce, uno de los más grandes lingüistas y arqueólogos de la historia, empezó a sospechar de que unas antiguas inscripciones halladas en unas rocas de la región de Turquía pudiesen ser una evidencia de la existencia de los hititas. Se trataba de una grafía jeroglífica desconocida. Fue solo después de unos años de búsqueda que el Dr. Sayce se deparó con un disco de plata que contenía unas señales cuneiformes con un texto bilingüe y que le ayudó a descifrar algunas de las palabras escritas, iniciando la descubierta del antiguo idioma hitita. La descubierta de los hititas tuvo su confirmación cuando el arqueólogo alemán Hugo Wickler descubrió la capital del imperio hitita, Hattusa, donde fueron halladas miles de tabletas cuneiformes que ayudaron a reconstruir una parte de la historia hitita. Y así es como hoy sabemos mucho sobre esa nación, tal como la historia de sus reyes, sus leyes, su religión y costumbre. Además, hoy sabemos que su idioma tiene origen en las lenguas indoeuropeas, lo que podría ser la clave para entender el origen de ese pueblo. Una de las costumbres peculiares de los hititas es que ellos tenían la costumbre de incorporar a su panteón a todos los dioses de las naciones vecinas, por lo que llegó a ser conocido como el pueblo de los 1000 dioses. Además, sabemos que ellos se organizaban en una sociedad en base urbana, donde el rey era el señor absoluto, y también sabemos que tenían un sistema legal muy avanzado, en comparación con el de los demás pueblos de aquella región y época. A diferencia de los asirios y otras naciones, los hititas no se basaban totalmente en la regla del ojo por ojo, sino que tenían penas menos severas, con la posibilidad del pago de multas por delitos cometidos. Un ejemplo interesante es que la práctica del aborto no era legal, pero quienes lo hicieran tendrían que pagar una multa de 20 siclos en caso de que fuese un hijo de una esposa legítima, o 10 siclos en caso de hijos de una esclava. Otro ejemplo interesante es sobre el estupro, que era penalizado con la muerte, algo que no siempre era considerado tan grave en otras sociedades de la época. Y si quieres saber cómo continúa esta fascinante historia, te invito a que veas la segunda parte de este video.